Les damos la bienvenida a nuestro taller práctico del día de hoy. Nuestro taller de hoy está relacionado con el último tema que vimos la semana pasada acerca de las grasas y nuestro propósito es llevar a la práctica todo lo que aprendimos relacionado con su consumo, sus beneficios, sus recomendaciones y pues relacionado con unas recetas en las que podemos llevar a cabo esta forma práctica. Vamos a tener 4 preparaciones que van a ser guiadas a través de videos pregrabados. Tendremos 2 espacios de preguntas y de recomendaciones en vivo. La primera va a ser después de la preparación de las 2 primeras recetas y la segunda va a ser al finalizar la última preparación. Como les escribió Ana en el chat, por favor recuerden mantener sus micrófonos silenciados, hacer las preguntas también a través del chat para que ella las vaya agrupando y resolverlas en los espacios que hemos dispuesto para eso. Estoy buscando a Jack en los participantes. Jack, ¿me escuchas? Es que creo que ingresó, pero luego salió, me dijo que tenía problemas con su conexión. La idea de hoy es que Jack nos presentara qué vamos a ver, entonces les voy a ir presentando las recetas que tenemos para hoy. Jack nos preparó 4 recetas que están muy ricas. La primera es un guacamole, va a ir acompañada también de un aguachile de trucha que también se puede realizar con salmón. Él les va a ir contando de esto ahora cuando ya esté. Ah, Jack, ya llegaste. ¿Tienes sonido, Jack? Ya, ahora sí. Ah, listo, Bueno, dale. gracias, Lili. Estaba contándoles de lo que tenemos para hoy. Entonces, sí, te escuché, tenemos en efecto el guacamole, el aguachile con salmón o trucha semicurados. Ahí vamos a ver en el video qué significa lo de curados. Tenemos una pasta al pesto y tenemos un pudín de chocolate semi amargo. Así que entonces vamos a darle paso a las recetas para que las puedan apreciar. Hola a todos, es una trucha semicurada en aguachile, una trucha o salmón, una mezcla de curado que vamos a utilizar sal y azúcar. Y lo primero que vamos a hacer es rallar el limón, la cáscara del limón para agregar más sabor. Vamos a tener mucho cuidado de no rallar la parte blanca del limón que es más amarga y no nos va a dar como el sabor que deseamos. Entonces vamos a rallar la piel de un limón sin llegar a esa parte blanca que es la que se considera como más amarga. Entonces rallamos nuestro limón y procuramos hacerlo con la parte más superficial. Ya les muestro en el limón cómo debe quedar. Entonces la idea es no pasarnos de allí. Agregamos a una bolsa nuestra, nuestra mezcla de curado. Y lo que vamos a hacer es, también pueden agregar primero la trucha, pero agregamos los filetes que tenemos con la piel eh, aún y los ponemos sobre la bolsa. Lo que vamos a hacer es empezar a esparcir la mezcla de curado encima de los filetes para que se impregnen bien de la mezcla de curado que necesitamos. Bueno, esta técnica es como utilizan los suecos para curar su salmón, pero pues con mucho más tiempo. Si ustedes quisieran hacerlo para una preparación más larga, pues pueden guardar la, la trucha en la nevera por 6 horas a toda una noche. En este caso, pues como vamos a hacer un aguachile, pues le voy a agregar de hierba cilantro. Pero ustedes pueden agregarle semillas de cilantro o otro tipo de semillas que tengan como mostaza, pimienta blanca y como hacen los suecos, como les estaba comentando, le pueden agregar también eneldo.
es una preparación, el gravlax, cuando se hace con salmón, que permite consumir el salmón crudo y además que se prolongue un poco más su durabilidad. Hay que tener cuidado es la cantidad de sal que aplicamos, agregamos el cilantro nosotros y ya podemos como integrar las dos tratando de sacar muy bien el aire en la medida en que la sal hidrata el salmón, el azúcar se va integrando fácilmente y es lo que hace que la marinada seca le dé sabor a esta trucha. Entonces la guardamos en la nevera y continuamos con nuestra guacamole. Para eso pues vamos a tomar un aguacate, en este caso Lorena, y vamos a retirar la fruta para agregarla a un tazón. Vamos a agregar la fruta del aguacate. El aguacate pues lo utilizamos en esta preparación basándonos en la clase que vimos la semana pasada teórica, donde hablábamos de las grasas más saludables, en este caso una grasa vegetal que es la del aguacate que nos permite como comer cosas cremosas y con ese sabor tan rico de las grasas sin sentir tanto daño. A este aguacate le vamos a agregar un cuarto de cebolla. Para eso la vamos a cortar en cuadros pequeños. La cebolla la cortamos en forma vertical. Y procedemos a, a cortarla en el sentido contrario, haciéndole unos cortes paralelos a la tabla casi. Y luego cortamos en el sentido contrario que hicimos principalmente cubriendo las vetas de la cebolla. Entonces, una vez tenemos nuestra cebolla fina picada, eh, sin afanes, como nos demoremos y nos sentamos seguros, sobre todo cuidando nuestros dedos, vamos a agregar la cebolla. David, perdimos la conexión con el video. Listo, espérenme un momento. Gracias. Jack, mientras tanto perdón, ya se fue. Agregar la cebolla y agregar el resto de los ingredientes, en este caso un limón. El limón no lo vamos a partir como por la parte más ancha que tiene, sino lo vamos a partir de forma vertical, de la punta que tiene el limón al ombliguito que tiene, y vamos a sacar 4 gajos. Es lo que nos permite a nosotros exprimirlo más fácil y en preparaciones crudas no agregar como el pedazo del centro que estamos retirando en este momento, que a veces es un poco más amargo. Van a ver cómo permite exprimir el limón más fácil. No sé si a veces les ha pasado que en algún sitio donde les dan rodajas de limón lo cortan de cierta forma que lo vamos a exprimir y lo que salen son las membranas que contienen las gotas de limón y no sale el jugo del limón. Es precisamente por el corte, porque pues, de cierta forma lo que hacen es permitir que uno al exprimirlo salgan estas goticas y no salga lo necesario. Entonces vamos a agregar ahora otro limón, lo cortamos como habíamos dicho, en este caso vamos a agregar solo un limón y medio. El otro lo vamos a reservar para nuestro aguachile. Vamos a agregar la cucharada de vinagre que teníamos y un poco de sal para alisar el sabor y revisar que nos quede bien. Entonces ya en este punto
utilizar el vaso de la licuadora o como yo lo voy a hacer podemos utilizar un mortero, en este caso un molcajete. Como saben, el aguacate es una fruta hispánica, prehispánica y de americana más bien, que llevan consumiendo bastante tiempo, y este molcajete, como otras herramientas que utilizan en el centro de América, son bastante utilizadas desde hace mucho tiempo. Este caso es un mortero de piedra volcánica que se llama molcajete, y simplemente vamos a triturar un poco el aguacate para darle una textura. Vamos a agregarle un poco de cilantro para darle mayor sabor y como la tipicidad al aguachile que vamos a preparar, que curiosamente pues es con un pescado graso que no es muy común tampoco pues que no es originario de América, pero que, como ya vimos en la clase pasada, tiene grandes contenidos nutricionales que nos aportan para nuestra salud. Entonces vamos a agregar el cilantro y continuamos un poco con nuestra preparación. Una vez tenemos el cilantro picado, lo agregamos y simplemente vamos a revolverlo muy bien dentro del guacamole. En este punto ustedes, si quisieran, pueden agregar un poco de ají, pueden agregar, yo voy a agregar un poco de aceite de oliva eh, para rectificar un poco más el sabor y bueno, por gusto personal. Eh, le, le agregamos más. Si ustedes quisieran que durara más, pueden agregarle también un poco más de aceite y de vinagre y licuarlo aún más, y se conserva bastante bien. El color no cambia incluso del aguacate, parece más una mayonesa de aguacate en ese caso, en esa consistencia, pero en este punto pues sencillamente ya vamos a tener nuestra preparación lista. Ya podemos terminar de montarla y pasamos a nuestra siguiente parte, que es otra vez sacar de nuestra nevera nuestra trucha. Entonces nos vamos alistando para eso y vamos a limpiar un poco lo que tenemos y vamos a traer nuestra trucha. Como les digo, lo ideal es que si ustedes lo pueden dejar un más tiempo, pues el pescado va a coger más firmeza y además va a adquirir como un poco más de sabor. Entonces agregamos agua a una sartén o la ponemos a hervir, y de esta forma, para las personas que no les gusta mucho el tener que comer alguna preparación cruda, pues podemos sencillamente dejarla en agua. La vamos a agregar en agua y le quitamos el exceso de sal y azúcar. Eso es muy importante hacer con los curados cuando los tengamos, porque siempre utilizamos una buena cantidad de sal para prepararlos, por lo cual es importante quitar el exceso. Entonces, en este caso yo voy a utilizar el filete que tengo únicamente en lavado en agua, no el que tengo pasado por agua hirviendo, que como ven ya está hirviendo. Esto con el fin pues de matar cualquier impureza o bacteria que haya en la superficie del pescado. Por lo general, las bacterias que nos hacen daño son transmitidas por las mismas manos de los seres humanos, entonces por lo cual están principalmente en las superficies de los pescados o las superficies de los utensilios que utilizamos. Entonces acá tenemos los dos filetes, el que pasamos por agua hirviendo y el que está totalmente crudo, pues curado en sal y azúcar. Es el que yo voy a utilizar para preparar nuestro aguachile. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sencillamente quitar la piel. Para eso vamos a hacer un pequeño corte en la punta de la trucha, y posteriormente pues si está un poco bien firme el pescado, va a ser más fácil retirarlo, porque sencillamente hacemos el corte hasta donde alcancemos, y de ese punto para allá podemos alar la piel. En este caso
Como ven, está fácil de sacar. Sencillamente en este punto ya podemos retirar la piel. Si ustedes no pueden, pues lo hacen de a pocos con el cuchillo, y en la medida en que dure más tiempo en su marinada, o en sus sales de curación, pues va la piel a desprenderse más fácil. Vamos a cortar estos trozos como en forma del tiradito peruano, pero los vamos a cortar como en trozos algo delgados o no tantos, porque en este caso, como el pescado está curado y no está totalmente crudo, pues no es necesario que esté tan delgadito. Entonces cortamos todo nuestro pescado. La trucha y el salmón, como bien nos decían, son los pescados llamados azules. La trucha pues es de agua dulce, pero el salmón, cuando se encuentren con uno que sea salvaje, pues traten de utilizarlo, porque se aprovechan aún más todas las propiedades. Son animales que son de mar y de agua dulce originariamente, porque pues ustedes saben, el salmón nace, hace todo su recorrido por el océano, y vuelve, cuando es su edad mayor y reproductiva, vuelve al río, pero esta vez vuelve al río corriente arriba. Eso hace que sea un animal bastante fuerte y que tenga que nadar frente a la corriente, y todas estas este desarrollo de esa musculatura hace que genere una cantidad de propiedades nutricionales que se desarrollan en toda esa irrigación que debe hacer para moverse a través del contrario de la corriente en el río, que es lo que vemos siempre en los programas de Alaska, donde vemos osos cazando. Pues son esos salmones que están devolviéndose a dejar sus huevos en el agua dulce. Ahora vamos a picar un poco de cebolla, y ya les comento un poco más de otros animales que ese movimiento hace que sus músculos adquieran unas tonalidades diferentes y unas propiedades diferentes. Entonces vamos a picar ahora nuestra cebolla. La vamos a cortar en plumas, y la vamos a agregar sobre la base del bowl donde vamos a acabar de preparar nuestro aguachile. Entonces, en este caso, como tenemos bastante salmón o trucha, si ustedes quieren el que curaron, pueden reservarlo. O sea, lo lavan igual como hicimos, lo cortan y lo van a tener perfectamente tres días o demás en su nevera. Pero recuerden que esto es el que curan por más de 6 horas o por mínimo 6 horas. Entonces vamos a continuar con nuestra cebolla. Vamos a cortar el resto de la cebolla que teníamos para las preparaciones de hoy. La vamos a utilizar toda, y esta la vamos a agregar también al tazón donde ya tenemos las demás cebollas. La disponemos sencillamente sobre la base, porque después vamos a mezclar todo, a integrarlo, y lo agregamos por diferentes partes, mirando que cubramos bastante del tazón. Ahora vamos a utilizar nuestro ají o ají dulce. Si utilizaran ají picante, esto también sirve para un ceviche. Cortamos la parte superior y vamos a hacer un corte redondo pues, sobre los bordes internos del ají, para retirar las semillas y retirar las venitas, con el fin de que si estamos utilizando un ají picante, en este caso es un ají dulce, pues no nos pique tampoco demasiado. Una recomendación, si ustedes van a trabajar con ají picante, habanero, rocoto, pasilla, cualquiera, el criollo nuestro que es naranja, que pica también bastante, utilicen guantes, porque puede que no nos queden residuos en las manos y los pasamos por los ojos o los oídos, y puede picar bastante. Entonces vamos a hacer unos cortes,
y vamos a dejar la punta y vamos a impregnar el ají sobre lo que nos queda de ají sobre el tazón. Esto con el fin de impregnarlo de aroma de ají. Agregamos nuestra trucha y la distribuimos igual encima de la cebolla. En este punto lo que ya vamos a hacer ahora es agregar el limón, pero les quería acabar de comentar sobre los animales que también generan movimiento y hacen que sus músculos sean diferentes a otros. Entonces la clara diferencia puede ser un pollo de corral o una gallina frente a un pato. Como saben, el pato vuela y al volar pues genera irrigación sobre sus músculos, sobre todos sus músculos. Esto hace que sus pechugas sean rojas y no sean blancas como las como las de los pollos. Esto hace que tenga también una cantidad de sabores y de nutrientes y particularidades diferentes en el sabor de... Entonces, esto era lo que les quería comentar para retomar el tema de lo que habíamos hablado del salmón salvaje. Esa es una característica de otros animales que ya hemos hablado, como que el movimiento también, estar en libertad, no es como una propuesta de que consuman animales de caza, ni mucho menos, porque eso genera otras posibles complicaciones que pueden tener, sino que, pues digamos, en Colombia el animal que más movimiento tiene es la ganadería vacuna, eh, eh, la cual pues se trabaja en extensiones mayores de tierra y no está confinada, lo cual genera un bienestar animal, pero además un movimiento que hace que, como hemos visto, el ejercicio pues mejore algunas cosas para ellos también y no tengan tanta grasa dentro de sus músculos. Entonces era solo un comentario aparte. Vamos a agregar nuestros limones, en este caso vamos a agregar 2,5 limones, la mitad del limón que habíamos reservado del guacamole y el resto de los limones. Eh, Pueden agregar más limón si lo desean o un poco de vinagre. La idea es que este les quede un poco más sopudito. Es como una versión de uno de los ceviches mexicanos. Lo llaman aguachile, pues lleva, como su nombre le indica, bastante chile o picante. Y ellos a veces también le agregan pepino, le agregan el agua del pepino que tienen mientras lo curan o lo utilizan. Y en este caso sencillamente nosotros lo estamos haciendo con trucha y como verán es una preparación muy similar a un tiradito, un ceviche. Eh, Vamos a agregar un poco de cilantro y ya nos podemos alistar como para después de esto emplatar nuestro plato, que lo vamos a hacer con las dos grasas que tenemos hoy, que es la de la trucha, a que nos han recomendado que comamos o trucha o salmón o pescados azules de mar, como el atún, todos los tipos de atunes que hay, pues, y el aguacate, que es nuestra otra grasa saludable del día de hoy. Entonces lo podemos revolver muy bien para que se integre con todos los sabores, el ají que ya pusimos sobre la base, la cebolla, y procuramos ya emplatar nuestro plato. Entonces el guacamole que ya teníamos listo lo vamos a agregar a nuestro plato. Como decíamos, lo podemos utilizar como base, lo podemos mezclar con la trucha sí la vamos a utilizar en esta forma, también la podemos utilizar con un tartar y podemos utilizar simplemente el aguacate, lo cortamos crudo y lo agregamos con un poco de cebolla, alcaparras, limón y mostaza y tenemos otra preparación deliciosa con trucha y también que es así refrescante como esta. Entonces agregamos trucha al otro lado de nuestro plato, lo tenemos listo y podemos agregar el jugo de la preparación que teníamos como para rectificar. En este caso yo le agregué el limón, los ajís que teníamos y este es nuestro plato.
Gracias, Jack. Se nos fue un poquito antes el video para que nos mostrara ya cómo quedaban emplatado estas dos preparaciones. Como vieron en nuestra primera preparación, que fue el guacamole, pues encontramos aguacate, que como vimos la semana pasada, es un alimento que contiene ácidos grasos insaturados, específicamente ácidos grasos monoinsaturados, que son muy parecidos a los del aceite de oliva, que habíamos visto también. Se encuentran en este grupo de grasas que llamamos coloquialmente buenas. Adicionalmente tiene vitamina E, tiene vitamina C, que funcionan muy bien protegiendo las membranas celulares y que es lo que normalmente llamamos, tienen una función antioxidante o antienvejecimiento. Recuerden que si bien es un alimento rico en estos ácidos grasos buenos, debemos consumir máximo una porción al día, en especial si nosotros tenemos un propósito de disminuir peso, ya que igual es fuente de calorías, y preferiblemente si además tenemos alguna otra enfermedad como hipertensión, pues sin añadirle sal. Ya que aquí nos puedes complementar algo más acerca de la preparación. Sí, claro. Digamos, en el tema del aguacate, nosotros en Villa Paulina lo que hacemos es licuarlo y le agregamos un poco más de vinagre y sal y nos va a durar bastante tiempo, nos alcanza a durar unos 4 días y nos queda como una mayonesa de aguacate. También en términos generales, pues el aguacate que vimos ahí era un aguacate papelillo. El que está ahorita más utilizado y el que está muy de moda es el Hass. Nosotros cuando hacemos recorridos, cuando no estamos en pandemia, hacemos recorridos en la plaza de Palo Quemado para extranjeros y donde más tiempo se demoran ellos es en el de los aguacates porque ellos únicamente conocen el Hass y no conocen el Lorena y el papelillo, que son aguacates muy grandes, que la razón por la que ellos no los ven por fuera es porque su cáscara no es tan fuerte como la del Hass, que entonces no permite la exportación. Entonces, pues digamos que nosotros teniendo esa variedad y cantidad de aguacates, pues aprovechémoslos y consumámoslos de las diferentes formas que podamos. Muy bien, gracias. Por otro lado, vimos la preparación del aguachile de trucha. Como lo hablamos la semana pasada, encontramos una fuente muy importante de nutrientes en estos pescados. Se encuentran ácidos grasos omega 3. Recuerdan que vimos acerca de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que están relacionados con funciones cardioprotectoras porque modulan algunas funciones como la coagulación, es decir, la formación de trombos y la cascada de la inflamación. Y se encuentra que ellos disminuyen esta cascada de la inflamación. Además, hacen parte en la participación de unas sustancias especiales que ustedes las habrán visto en las latas de leche de los niños, que es DHA y EPA, que son sustancias relacionadas con el neurodesarrollo o el desarrollo del sistema nervioso. De allí, digamos que allí radica la importancia de consumir este tipo de productos, como les decíamos la semana pasada, al menos 2 veces por semana. Como nos mostró Jack, esta es una preparación donde se puede usar tanto la trucha como el salmón. Los dos son muy parecidos. La trucha es de menor costo, por una parte, y la Fundación Española de Nutrición dice que, igual que el salmón, es igual de rica en omega 3 y en proteínas. Como nos decía Jack también, durante la preparación la trucha normalmente vive en agua dulce y fría, pero algo que encontré dentro de la literatura es que la trucha arcoíris, que es la que comemos mucho acá en nuestro país, cuando no es de criadero, normalmente también vive en el mar y luego vuelve, donde tiene pues la posibilidad de consumir krill, que como les dije es la fuente para que ellos hagan producción de omega 3. Aquí, Jack, ¿nos das alguna recomendación en cuanto a la compra de los pescados? Pues bueno, la recomendación inicial es comprar local y bueno, ojalá pescados de anzuelo y demás, comprar local. En este caso, pues la trucha en Tota y en Aquitania tenemos excelentes truchas que se pueden conseguir y son muy, muy ricas. Y pues otra cosa es, podemos encontrar también atún, albacora, todos estos que sean ojalá de pesca de anzuelo, porque pues digamos que si hay un tema de depredación grande en los pescados, si ustedes quieren más información de cómo cuidar el medio ambiente a través de una pesca responsable en Mar Viva, que es una organización que se encarga
de mirar la pesca responsable pueden encontrar más de ella. Y pues no sé si tú nos vas a comentar ahorita también en temas del mercurio, el tamaño del pez es muy importante, la trucha en este caso al ser pequeña eh, ayuda a eso porque entre más grande el pez, se come más peces que han consumido más mercurio, entonces ahí les dejo a Yuli para que nos comente un poco de eso. Sí, es cierto, Jack. Como lo mencionas, pues digamos que una de las preocupaciones y de los temas que llaman mucho la atención a las personas cuando van a hablar del consumo de peces es el tema del mercurio. Es un tema de interés realmente a nivel mundial. Como base teórica está que el mercurio se asocia con una gran toxicidad, especialmente relacionada con neurotoxicidad. Es decir, como que hacen la balanza los dos. Los peces tienen estos omega 3 que mejoran el sistema nervioso, pero cuando se les añade este mercurio, pues también son tóxicos para el sistema nervioso. ¿Es donde encontramos el mercurio? Pues en procesos industriales. Y aquí lo pone uno a pensar, por ejemplo, en la extracción de oro que tanto se ha hablado aquí en el país, la producción de plaguicidas, y pues esto se convierte en un problema de salud pública mundial. Cuando uno se pone a buscar mucha información, pues encuentra muchas cosas. Aquí les voy a compartir una imagen donde hay unas recomendaciones de máximos consumos semanales. Hay mucha información, sobre todo internacional. Encontré varios artículos de Chile y muchos de la Unión Europea, donde pues ustedes saben que allá se puede conseguir lo que llama Jack, esos pescados salvajes, porque los pescan. Nosotros aquí, digamos que no es tan fácil y si uno mira en los mercados casi siempre son importados. Sobre todo el salmón, y la trucha sí es más de aquí adentro. Entonces, espérenme y les voy a compartir. Ahora se me olvidó de compartir ya. Entonces, aquí ya están viendo esta imagen, Jack. Sí, Sí. Entonces aquí ven como esperen, voy a achicar a las personas ya. A la izquierda ven, esto fue una imagen que encontré sobre el contenido de mercurio en los peces y en los mariscos, porque los mariscos también son una fuente importante de estos ácidos grasos omega 3. Entonces aquí aparece como un subtítulo donde dice que qué peces podemos consumir de manera confiada, 2 o 3 raciones a la semana. Y ellos nos hablan aquí de las partes por millón o el porcentaje de lo que se puede encontrar de mercurio y de metilmercurio, que es la forma de mercurio que se encuentra en los peces. Entonces, si ustedes miran, los que menos tienen mercurio que se ha encontrado, porque estos son tomas que hacen a nivel mundial de muchísimos peces y les miden la concentración de mercurio, los que menos tienen, si ustedes ven, y que uno podría comer hasta 3 veces a la semana, están, que nosotros consumimos además acá, el camarón, las sardinas y el salmón. Entonces, digamos que que el salmón la gente le tiene mucho miedo, ¿no? Las personas le preguntan mucho, uy, esto tiene muchísimo mercurio, pues lo que han encontrado es que no tiene tanta concentración de mercurio, como si por ejemplo lo tiene la trucha, que es un poco más, tiene un poquito más, y la langosta. Sin embargo, están por debajo, estas concentraciones están por debajo como de lo que han puesto de topes en la literatura. Una ración semanal máxima, es decir, los que solo se deberían consumir una vez, son estos, perdón, que es los que más podría uno consumir, es la carpa, la raya, que no sé si aquí comamos raya, yo nunca he visto raya, el pargo, que sí consumimos acá, la trucha de mar y el atún. Y los que se desaconsejan son estos, pues que me corregirás tú, Jack, yo nunca he visto que aquí se consuma: aguja, la caballa real, el tiburón y el pez espada. Y en uno de los informes del Ministerio de Salud y de Agricultura del país encontré este parrafito donde dicen que los peces o las especies que más acumulación de mercurio tienen en el país son el bagre, el blanquillo, la liseta, la mojarra amarilla y estos otros. Subrayé el bagre porque es como lo que más encuentra uno fácil en el mercado, así como la mojarra. Y la idea es que la recomendación que hacen desde el ministerio es que el consumo de estas
especies en alta cantidad en la semana sí puede sobrepasar los niveles máximos de mercurio que recomienda la OMS y poder tener todos estos problemas, en especial en mujeres en embarazo o niños pequeños. Y un artículo que encontré de Chile, ellos dicen que con el muestreo que hicieron con las especies que se consumen allá en Chile, que pues probablemente sean diferentes a las que consumimos acá, ellos dicen que pueden recomendarse hasta 700 gramos a la semana, excepto la albacora, que si lo vimos estaba ya en este listado que dice que máximo una ración semanal porque tiene alto contenido de metilmercurio, y ellos dicen que eso podría dar hasta para una porción de 100 gramos al día. Y la porción máxima o lo máximo que deberían contener estos peces cuando hacen el muestreo es de 1.5 microgramos por cada gramo de uno de estos peces. Espérenme, ya dejé de compartir. Entonces, de pronto, ya caí, como te cambio un poco la pregunta, es si aquí encontramos mucho de esto y que por esa porción que nos mostraste en la preparación de cuántos gramos es, como para que la gente se lleve la proporción. Esa preparación que utilizamos fue de 200 gramos y pues alcanza para una entradita para compartir. En Colombia sí se consumen todos los peces que nombraste, pero en regiones específicas. Digamos, tenemos el problema de la raya está sobrepescada y igual que el tiburón, solo que nunca escuchamos tiburón, sino en la costa pacífica y en el Caribe en algunas partes lo llaman toyo. Y con esto también hacen una cantidad de aleteo y demás cosas, entonces sí son pescados que están como en peces que están en vía pues, de extinción por la sobrepesca. Entonces, dos razones para no consumirlos. Uno, por el tema del mercurio y la otra, pues sencillamente son peces que están en vía de extinción. Los que nombran, los otros que nombraste, la mojarra, la mojarra plateada, el bagre, son bagres de mar y son mojarras plateadas, son diferentes a los que encontramos en los supermercados, que por lo general son de criadero. Entonces, digamos que los problemas suelen aparecer cuando son los de mar, que es donde hay grandes concentraciones de mercurio. Ok, muchas gracias. Entonces, pues la conclusión aquí es que al consumir 2 porciones semanales, que era lo que habíamos dicho y que es lo que aparece en las guías, pues probablemente se puede hacer sin temor, teniendo en cuenta, pues de pronto lo que les mostré en las tablas, escoger como los que menos posibilidad tienen de encontrar concentraciones grandes de mercurio, para poder cumplir los requisitos o las concentraciones que necesitamos a la semana de estos nutrientes sin temor a consumir de más. Aquí terminamos como la primera parte y vamos al primer bloque de preguntas. Ana, cuéntanos qué hay por ahí. Pues bueno, una es acerca de si hay algunos pescados que tengan una composición similar a la trucha del salmón, pero que de pronto sean más económicos, y creo que ahí Jack en el chat estaba escribiendo algo al respecto. Sí, pues digamos, la trucha se puede encontrar en algunos casos bastante económica, también es como el tema de cuándo se compran, porque saben que los pescados tienen mayor duración y depende si son frescos o congelados. Si es fresco va a ser por lo general mucho más costoso. Y lo que le ponía es sardinas, por esto mismo de la talla, es un pez pequeño, se encuentra también en pesqueras especializadas, no estamos hablando de las sardinas de lata, y puede ser una alternativa bastante económica. También me preguntaron en uno privado que por qué le quitábamos la piel si la desean utilizar, por favor aprovechenla, la pueden tostar y la dejan como un crocante en el aguachile que sirvieron, o la podemos utilizar cuando estén haciendo también makis o sushi que estén haciendo en familia, pueden usarlo como el salmon skin, es salmon skin igual la de la trucha. Perfecto. Sí, acá haciendo una búsqueda en vivo encontré por 500 gramos de 5.000 a 7.000 en trucha mariposa, entonces digamos que ese no sería uno, versus el salmón, pues es bastante económico, versus el atún fresco, que también es otro de los que es rico en colesterol bueno, pues es mucho más asequible que los otros. Me surgía una duda con respecto al atún. Julie,
si tienes datos sobre el mercurio y el atún. Ese también lo encontré en la búsqueda porque también me llamó muchísimo la atención. El atún, me corriges, ya también es un pez grande, o sea, es de Muy los grande. depredadores del mar, De entonces, los más grandes. sí, de los más grandes. Y lo que les explicaba ya, que esto es como una cadena, ¿no? Entonces, el que se va comiendo al que se va comiendo, pues se va comiendo el mercurio que trae el otro. Entonces, entre más grande, más cantidades puede tener. Aquí en la que les mostré, no sé, Jack, si El el que se albacora, sí, el, bueno, sí, el el albacora es albacora. un tipo de atún. Entonces, Y ese es de los que más tiene mercurio, así como el atún de aleta amarilla, que no sé si se consume acá. ¿perdón? El atún de aleta amarilla también es de los que aparece que tiene más Sí, concentración de mercurio. No sé si acá se consume. sí, se puede consumir, pero también son productos ya muy costosos. Digamos que no se encuentran tan fácil y son bastante costosos. Ok. Entonces, sí, es de los que tiene. Una recomendación que hacían dentro de las búsquedas que dice es que se haga, que se escurra muy bien. Y al parecer que eso le disminuye un poco tanto la carga calórica como las otras cosas que puede tener. Pero pues digamos que con lo que nos mostró Jack, por ejemplo, de la preparación de hoy, que eso tenía más o menos 250 gramos y no es para uno solo, sino para varios, pues se va a consumir menos de los 100 gramos que los chilenos nos dicen que podemos consumir hasta 700. Entonces, 2 veces a la semana no va a ser tan alto, además porque la trucha y el salmón están entre los que más bajito tienen de mercurio. Exacto. Sí, la siguiente pregunta era eso, que si afianzaras cuántas veces a la semana se pueden consumir pescados como el bagre o la mojarra. Bueno, el bagre, lo que les decía Jack, es en el documento técnico, y además es un documento técnico colombiano, sí dice que es de los que más tiene y nombraba ciertas regiones donde más hay que tampoco se los quiero nombrar porque es como hacerle mala propaganda a algunos lugares del país, que es donde además hay mucha minería, ¿no? Entonces es donde más concentración se encuentra de mercurio en los peces. Hace falta muchísima investigación en el país con toma de muestras de peces en los lugares donde la gente puede consumir o buscarlos. Por eso, digamos que esa búsqueda en los supermercados debe ser, como nos la dice ya, como cuidadosa de dónde vienen los peces que se están comprando y de pronto no como hace años, recuerdo, se compraban en la plaza de mercado y eran traídos en una carretica de donde los pescaban no sé quién. Entonces, pues si consumes una vez a la semana bagre y una vez a la semana atún, no vas a pasar las concentraciones máximas de consumo a la semana con consumo de mercurio, digamos. Sí, de acuerdo, todo está en la moderación, como hemos hablado a lo largo de este curso, que todo depende de esta moderación, el consumo adecuado. Otra de las preguntas es que, pues, que comparando el salmón, es uno de los que tiene mayor aporte de omega 3 en la piel, que si la trucha también tiene omega 3 en la piel. Ellos lo tienen sobre todo en el músculo, que es donde también está la grasa, ¿no? Como la grasa intramuscular. Ellos hacen igual que los humanos, las vacas y los cerdos que tienen grasa intramuscular y allá también se hace la producción. Entonces, por eso se llaman pescados grasos. Entonces, digamos que de ellos uno no debería desechar la grasa porque es donde está este omega 3. Eh, y como decía Jack, pues se puede utilizar como un crocante o como parte de la preparación. Entonces, en los dos se encuentra y se encuentra en el músculo y se encuentra en la piel también y en el tejido debajo de la piel. Súper. Y había otra pregunta acerca de si había alguna manera de quitarle el exceso de mercurio al pescado. Que yo sepa, no, y en todo lo que busqué tampoco, porque es que eso está dentro de la piel ya. Incluso encontré unos peces que no me acuerdo cuáles eran, que tenían, que el mercurio ingresaba como por las agallas, entonces también hacía ingreso al cuerpo del animal por pues la vía de su respiración, digámoslo así. Entonces es muy difícil. Perfecto. Listo. Yo creo que con eso damos final a la primera parte de las preguntas y las voy a ir anotando para que las sigan haciendo en el chat y vamos a irlas resolviendo. Ok, entonces Jax, ¿te parece si nos vamos con nuestras siguientes preparación? Una pasta al pesto y
Ah, bueno, una pasta al pesto. Correcto. Entonces continuamos con la siguiente. Y listo, Julie. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra siguiente preparación, que es la pasta al pesto. Vamos a utilizar albahaca, pueden utilizar las hierbas que tengan. La idea de esta receta es hacer un poquito de conciencia sobre el desperdicio que hay en alimentos y ahorita como estamos en confinamiento, cómo podemos reducir ese mismo, eh, reducir ese desperdicio. Acá a la albahaca le agregamos una cucharada, 2 cucharadas de aceite de oliva, que es la parte grasa, la grasa buena que vamos a utilizar. Le agregamos un poco de hielo para evitar la oxidación de las hierbas y que nos pierdan el color como cuando estemos licuándolas. Agregamos, pues las licuamos con el aceite y vamos a agregar un poco de agua para generar primero como la parte líquida sobre la cual después podamos agregar los ingredientes que le van a dar como la cremosidad a nuestra preparación. Entonces generamos bien esta parte líquida con el hielo, con el agua y con el aceite. Y obviamente con las hojas. En este punto, si ustedes quisieran utilizar menta, poleo, hierbabuena, tomillo, son hierbas que también funcionarían como para agregarle a la albahaca. Entonces acá yo tengo unos panes viejitos, unos panes tostados viejos. Lo que hago es agregarlos, rallarlos al vaso de la licuadora. Y este es nuestro cambio sobre las almendras o piñones que se utilizan habitualmente. Entonces lo que vamos a hacer es estos panes que se tuestan o las migas que vamos a tener tostadas van a desprender un sabor y una similitud con el sabor de las almendras. Si ustedes utilizasen almendras o piñones, pues bueno, van a hacer una receta también muy relacionada con el tema del que estamos tratando, que son las grasas, porque pues son nueces y tienen buena grasa, son buena fuente de grasas, pero en este caso lo que queremos es hacer conciencia un poco también del desperdicio que es en alimentos, que es uno de los principales causantes del calentamiento global. Entonces vamos a rallar bien nuestro pan. Esta receta es tomada de un chef Massimo Bottura que busca él tiene un restaurante que se llama Hostería Francescana. Agregamos sal, el ajo y el queso, que es la otra parte grasa. Ya les termino de contar de Massimo Bottura. Lo que busca es hacer conciencia sobre el desperdicio, porque pues, hoy en día necesitamos tener el tomate perfecto, redondo, la zanahoria que esté también totalmente lisa, que no tenga como protuberancias y demás, y lo que hacen un llamado es a que utilicemos precisamente los ingredientes en su totalidad y no generemos desperdicio de alimentos, porque pues estamos haciendo una sobreproducción innecesaria. Entonces en este caso acabamos de licuar los ingredientes, repito, agregamos fue el pan rallado, el queso que teníamos, 2 dientes de ajo, y en este punto ya tenemos la parte cremosa. Entonces a mí me gusta agregarle un poco de acidez, así que le voy a agregar vinagre, y la albahaca a veces puede estar un poco amarga, así que me voy a robar media cucharadita de nuestra siguiente preparación y se la voy a agregar al pesto que ya tenemos. Entonces ya licuamos muy bien y tenemos nuestro pesto. Agregamos un poco más de agua, pero ya depende del gusto que ustedes tengan para la cremosidad que quieran darle. Como la pasta la pedimos pues esta vez cocida, pues digamos yo la pongo en agua. Si ustedes la tienen en el agua todavía de la cocción, no hay ningún problema. Yo la cambio del agua caliente, la escurro bien y la agrego al agua fría. A veces guardo un poquito del líquido de la cocción del agua en una tacita o en una taza para poderlo utilizar cuando estoy realizando las salsas. Ya vamos a ver por qué. Entonces ya una vez tenemos el pesto, vamos a poner nuestra sartén a calentar y vamos a agregar la pasta. Lo que les decía, lo que les decía del líquido de la cocción,
digamos si estamos haciendo una salsa de tomate o estamos haciendo una pasta un poco ligera a partir de vegetales principalmente, pues lo que debemos hacer es utilizar esa pasta, esa agua que tiene todo el almidón de la pasta y nos va a ayudar a espesar la misma. Entonces, cuando estén cocinando pasta, úsenla también para darle más textura a sus salsas. Acá sencillamente vamos a agregar el pesto. Como ven, cuando se quedan un poco pegadas a las espátulas, lo que hacemos es hacer un doble pasado, es decir, sobre un borde podemos volverlo a poner y una vez volvamos a pasar la espátula ya queda integrado. Vamos a revolver muy bien nuestra pasta, alistar nuestro plato para servir, o vamos a agregarle un poco más de pesto, lo que tengan en este punto. Si ustedes quieren agregar un poco del agua de la cocción de la pasta donde se tenía en la pasta y un poco es una cucharada, eso sí ya muy poco, y ponerlo en la licuadora o batirlo muy bien para sacar todo el contenido del pesto, pues funciona perfecto. Eso es lo que les digo de la espátula. La ponemos sobre un borde cuando no nos sale de derecho, sino lo agregamos al borde, lo volvemos a repasar y ahí va a salir más fácil eh, los contenidos cremosos cuando los tenemos. Alistamos nuestro plato, damos un poco más de vuelta a la pasta para que nos quede bien integrada con el pesto. Y pues en el punto de decoración ustedes pueden agregar otro tipo de hierbas, pueden agregar más queso. Como ven, es una comida muy completa, pues tiene el carbohidrato de la pasta y en este caso del pan. Tiene la grasa saludable que va a ser el aceite de oliva. Si ustedes desean utilizar almendras también van a tener esa grasa saludable. Y tiene la proteína y un poco de grasa también del queso que utilizamos. Entonces acá tenemos lista nuestra preparación. Espero que la hayan disfrutado y vamos a continuar entonces con nuestra clase. Esta es la pasta. Súper rico, Jack. Esas hierbas aromáticas que nos colocabas ahí, como la albahaca, el perejil, la menta, pues además tienen otras propiedades medicinales que yo creo que todos, la mamá o la abuelita les ha dicho, porque disminuyen o se usan para el tratamiento de los cólicos menstruales, los cólicos abdominales, ayudan a mejorar la digestión. Y en este caso, como vimos, pues Jack utilizó aceite de oliva, que como vimos también es rico en ácidos grasos insaturados, básicamente monoinsaturados, que también se relacionan con un efecto cardioprotector. Aquí yo te tengo dos preguntas ya. La primera es cómo podríamos almacenar este tipo de hierbas que con frecuencia se nos dañan en la cocina. Y la segunda, si el aceite de oliva puede ser reemplazado por otros aceites vegetales o si el cambio tiene algún efecto culinario. Pues el cambio tiene un efecto culinario, o sea, te contesto la segunda primero. Tiene un efecto culinario porque el aceite de oliva, sus propiedades, al ser prensado en fría, sobre todo, mejor dicho, si hablamos de aceite de oliva, se nos va también un tema grandísimo, porque, pues bueno, ustedes han escuchado que hay uno extra virgen, uno virgen extra, otro que es de orujo de oliva, otro que es de mezclas. Entonces, estos que son más finos, el extra virgen o el virgen extra, son prensados en frío y ahí es donde conservan todas sus propiedades y sus nutrientes y además todo su sabor. Si nosotros los cocinamos a una temperatura que supera un poco el punto de humo que se llama, pierde sus nutrientes, pierde su sabor. Pero pues si ustedes tienen, o sea, para el efecto del pesto les va a funcionar cualquier aceite en este momento, van a sentir más el sabor de la albahaca, del queso, del ajo. Y la idea es que, que es una forma de conservación para atarlo con tu primera pregunta, porque el aceite ayuda a conservarlo por mayor tiempo. ¿Cómo más podemos guardar las hierbas? En cuanto a la albahaca, lo que les sugiero es utilicen en cuanta preparación puedan cuando la compren, porque la albahaca dura muy poco y es bien difícil de conservar. Así que la mejor forma de mantener albahaca es tener su propia matica en la casa e ir quitando las poco a poco o utilizarla en varias preparaciones. ¿En qué más la pueden utilizar? En un puré de tomates para hacerlo en pizza, en pasta, queda muy bien. Y las demás hierbas las podemos congelar. O sea, lo que hacemos es en una cubeta de hielo, agregamos las hierbas y agregamos un poco de agua o aceite y las metemos al congelador
Una vez están congeladas, las guardamos y así las podemos conservar, Julie. Muy interesante, eso no lo sabía. Muchas gracias, Jack. Con esto nos vamos ya a nuestra última preparación, que es el postre, un pudín de chocolate semiamargo con amaretto, que se ve muy rico. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra última preparación del día de hoy. Para eso pues, es la leche tibia que necesitábamos. Vamos a utilizar leche tibia y vamos a mirar que no esté muy caliente, o vamos a tenerlo por el momento apagado. Vamos a agregar el azúcar y vamos a agregar la harina que teníamos prevista para esta preparación. La harina de repente vamos a necesitar más, entonces alisten una cucharada por si de repente vamos a utilizar. Vamos a mezclar estos ingredientes sobre la leche tibia con el fin de que no se nos formen grumos, así que los vamos a revolver muy bien. Vamos a estar pendientes de irlos revolviendo. Ya podemos encender nuestra estufa a calor medio y vamos a irlo revolviendo muy bien. Acá los elementos grasos que vamos a tener son pues el protagonista, que es el chocolate. Vamos a utilizar chocolate semi amargo de por encima del 60% y dejamos que esté calentando y vamos a estar pendientes todo el tiempo de estar revolviendo cada tanto. En este momento pues estamos utilizando un batidor de globo para que se integre bien la harina junto con la leche, y posteriormente podemos utilizar una pala de madera o cualquier cosa. Lo importante es estarlos revolviendo. En este punto vamos a agregar nuestro amaretto, el licor de almendras, pues que es el que nos va a dar un toque diferente, y vamos a agregarle un chorrito de esencia de vainilla y continuamos revolviendo nuestra preparación. Una vez esté más caliente, vamos a proceder a agregar la grasa, la siguiente grasa, que es la mantequilla. Sobre la mantequilla hablábamos la clase pasada de un tipo de mantequilla que llaman ghee. Es un tipo de mantequilla que se utiliza mucho en la India. Y esta mantequilla, la particularidad que tiene es que se le retiran los sedimentos lácteos y se deja únicamente la grasa. Esto permite que pues no se nos queme. Uno de los factores que hace que también el aceite sea dañino y las grasas sean dañinas es que éstas se quemen, porque estamos consumiendo todos esos aceites, o sea, todas las impurezas quemadas en el aceite. El punto máximo de la grasa se llama, de la grasa para cocinar, se llama el punto de humo, y a partir de que empiezan a sacar humo las grasas, se vuelven perjudiciales y nocivas. Entonces a la mantequilla le quitan esos sedimentos, y nosotros pues distinguimos en cocina del aceite de palma, el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de oliva. El aceite de oliva se distingue por el aceite de oliva extra virgen, y el aceite de oliva extra virgen, o como el aceite de sésamo, de ajonjolí o de otras semillas, no tienen un punto de humo tan alto. Entonces si los utilizamos para cocinar pues van a perder todo el sabor y además van a perder todos los nutrientes que tienen. Entonces en el caso del aceite de oliva, el extra virgen no lo podemos utilizar para cocina, pero uno de orujo de oliva o otro aceite de oliva que esté con una prensa que no sea en frío y que pues no mantenga todos los sabores y características que tiene, pues va a ser mucho más fácil de utilizar. Entonces esto en cuanto a las grasas y la mantequilla. Acá tenemos nuestro chocolate, lo vamos a trocear en trozos lo más pequeño que podamos para poder utilizarlo, para que se pueda derretir un poco más rápido dentro de nuestra preparación de leche, azúcar, harina y mantequilla, que es lo que hemos agregado hasta ahora. Revolvemos muy bien para que se integre lo que tenemos y agregaremos ahorita el chocolate. Entonces el chocolate, como les digo, es semi amargo. El grado de amargor lo miden básicamente es por el porcentaje de cacao que tiene. A mayor cantidad
de cacao que tiene 70% o 50%, pues va a tener también menos de otros componentes como azúcar y grasas. Entonces este es chocolate colombiano. Ya estamos teniendo muy buenos chocolates de origen colombiano acá en Colombia. Lo agregamos a nuestra olla y pues ya no nos viene de afuera el chocolate de buena calidad, porque lo curioso es que el cacao lo exportábamos, lo preparaban como con el café y luego nos devolvían los de alta calidad acá. Entonces ya estamos fabricando chocolates incluso con denominación de origen Tumaco, de Arauca también se están preparando otros, de la Sierra Nevada, el, el muy famoso de Santander y pues es una buena alternativa porque pues bueno, las golosinas y los chocolates o chocolatinas que conocemos, pues la cantidad de cacao que tienen es mínima y la compensan es con la cantidad de grasa que utilizan para hacer el proceso. En muchos de esos casos son las grasas hidrogenadas, como con los helados, que también en los procesos industriales son los que suelen como agregarse. Entonces es la diferencia también en un helado de lo que es un proceso artesanal e industrial. Cuando ustedes van a comer un helado artesanal, no significa que no tengan máquinas sofisticadas para hacerlo, sino significa que el proceso que utilizaron es un proceso que básicamente es hacer una crema inglesa y irlo enfriando suavemente pues, mientras lo van revolviendo para que genere esto. Es una preparación con huevo, con leche, con azúcar, pero no tiene la cantidad de grasa que tiene el helado industrial. Ya tenemos todos nuestros ingredientes en la olla y vamos a revisar si está espesando lo suficiente cuando empiece a calentarse, y si no, pues nos toca hacer un truquito para ver si nos espesa de mejor forma. Entonces vamos a acabar de trocear el chocolate para agregarle al pudín y agregamos lo que nos quedaba de chocolate, revolvemos, miramos cómo estamos de temperatura, si ustedes en sus casas, los que lo están preparando o cuando lo vayan a preparar, ven que ya se está espesando, o sea que podemos pasarlo sobre una cuchara, eso es que la harina ya calentó lo suficiente y se integró con la grasa, pues ya pueden ver que van por un buen camino. En el caso nuestro pues no estaba espesando muy bien, entonces vamos a agregar un poquito a un bowl con harina y vamos a revolver esto con el fin de poder generar, aunque si ven en la olla ya se ve bastante espeso. Entonces hacemos esto, o sea, revolvemos un poco de la mezcla que ya teníamos con una cucharada de harina y lo que vamos a hacer es la pasamos por un colador, porque pues digamos que en este momento no teníamos la temperatura adecuada y demás, entonces probablemente nos van a quedar unos grumos. Entonces revolvemos muy bien sobre el colador que tenemos y de esta forma vamos a lograr espesarlo aún más nuestro pudín, porque la gracia de un pudín es que quede, además de bastante chocolatoso, bastante cremoso, y pues se lo pueden comer caliente o se lo pueden comer frío, o sea casi recién servido de lo que lo preparemos. Hoy creo que ya cumplimos nuestra cantidad de grasas, entonces les recomendaría que lo refrigeren y lo guarden para comerlo posteriormente. Ya lo tenemos, ya se ve cómo ha espesado, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente empezar a prepararnos para servirlo. Entonces vamos a tomar vamos a revisar bien cómo está. De nuevo, ven la textura, esto es como si ustedes le pasaran el dedo a la cuchara y si no se corta rápidamente, o sea, la línea que le pasan por el dedo, eso es la forma en la que medimos que ya esté en su contextura correcta. Entonces vamos a integrarlo un poco, bajamos la temperatura y ahí ya revisamos cómo lo tenemos. O sea, ustedes ya pueden ver que está bastante espeso. Él va a continuar espesándose y en la medida en que enfríe va también a solidificarse un poco más. Entonces damos una
revolvemos un poco más y nos alistamos ya para servir. Podemos traer nuestras tazas o pocillos donde lo queramos servir. Entonces en este caso yo voy a utilizar un pocillo. Vamos a tratar de poner porciones pequeñas para que, recordando la cantidad de grasa que tiene el postre, y así sean varias tandas no lo comemos y ya terminamos nuestro postre hoy. Muchas gracias. Pues a mí ya se me hizo agua la boca ya, que esto se ve súper delicioso. Además de ser un postre delicioso, es un postre muy saludable porque está a base de chocolate semi amargo. Ya en las sesiones pasadas, en la pasada y en otras habíamos hablado acerca de las características y beneficios del chocolate amargo. La característica principal de este chocolate amargo es que para que sea amargo, tiene que ser de más del 70% del cacao puro. Y sin embargo, y ahí me corriges, ya que este sabor puede que no sea muy agradable para todas las personas, y por eso el semi amargo se utiliza como entre el 35 y el 70% más o menos del cacao puro, que tiene un sabor un poquito más agradable y conserva de todas formas muchas de las características saludables. Este chocolate, por su alto contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, brinda todos los beneficios que hemos hablado de este tipo de grasas insaturadas. Como lo habíamos comentado, también tiene algunas sustancias antioxidantes. Yo creo que en alguna de las sesiones Ana María les habló de los polifenoles y de los flavonoides que se asocian a la protección de las moléculas del colesterol malo o el colesterol LDL, como lo llamamos, que está en sangre, y no deja que se oxide. Eso lo torna menos dañino y además se asocia a una función que tiene estimulante como la cafeína, entonces es el que nos hace sentir bien también, mejora las funciones cerebrales a corto plazo, entonces hace que tomemos decisiones más rápido y nos da una sensación de bienestar. Sin embargo, no podemos confundir estas propiedades con una recomendación de consumir grandes cantidades de chocolate porque pues también tiene una alta densidad calórica, pero un consumo moderado sí puede beneficiarnos ya. ¿Alguna consideración adicional que nos tengas tú acerca de las propiedades culinarias? Ya que estás sin micrófono. El cacao, como todo lo que hablamos de los peces, es un mundo como a veces un poco inexplorado que podríamos mirar más con la biodiversidad que tenemos. O sea, cacao solo conocemos una, una especie, la que utilizamos siempre para el chocolate, pero ya hay otras que, como el copoazú, que es una que viene del Amazonas, que se comen los mucílagos y también está muy alto en nutrientes, se puede tomar en jugo, como el cacao normal también se puede comer la parte de afuera y no solo utilizar la semilla. Así que, pues no, pues la invitación es a reemplazar muchos de las golosinas por el chocolate semi amargo y amargo que seguro les va a encantar de a pocos. Pueden ir subiendo en los grados de porcentaje. Sí, para que vayan teniendo mejor aceptación del sabor. Bueno, aquí terminamos ya nuestra segunda parte. Vamos al bloque final de preguntas. Ana, ¿nos tienes algo? Bueno, no, nos preguntaron acerca de la preparación del postre, que si tocaba dejarlo enfriar pues a la temperatura ambiente o si se podía meter de una a la nevera. Bueno, sí, es mejor dejarlo enfriar, que baje un poco la temperatura y ahí sí ponerlo en la nevera. Eh, sí, esa es la respuesta. Y con respecto al cacao, que si nos puedes contar un poquito si se puede reemplazar por el cacao, el chocolate. Por la cocoa. César nos preguntaba por la cocoa. Entonces la cocoa no nos va a dar el mismo resultado porque, pues bueno, el chocolate ya trae una grasa de por sí que es la que queremos utilizar. La cocoa también tiene esa grasa, pero no en la misma cantidad. Entonces no nos va a quedar de la misma forma. Bueno, perfecto. No, básicamente que si se puede sustituir la Sí. harina con la maicena. Ahí tenemos otro. Eh, Pasa lo mismo, no va a ser el mismo resultado, la maicena va a hacer que quede aún más espeso, porque ya está, lo que hace la maicena es precisamente eso, pero
generan como un efecto similar. Cuando nosotros utilizamos la mantequilla con la harina, generamos algo que se llama un roux, que es un espesante que generamos con grasa y con harina, y y la maicena lo que hace es suplir esa y inmediatamente lo integra. Entonces puede ser que nos quede aún más espeso y con una textura un poco más harinosa. Perfecto, muchas gracias. Por allí preguntaban si el amaretto se podía cambiar por otro licor. Sí, sí, sí. De hecho, pueden prescindir del amaretto. También hay licores de cacao. Tenemos la fortuna de estar en Colombia, entonces tenemos licores de cacao. Le pueden agregar licor de cacao. El amaretto es una variante que se le da, pero puede quedar perfectamente bien con el pudín, solo con el chocolate. Ok, y hay otra pregunta acerca de cómo quitarle las grasas saturadas a la leche o a la margarina. ¿Cómo quitarle? Sí, por ejemplo, creo que asumo que de pronto se está preguntando acerca de la leche descremada, que es como la que uno si tiene problemas del colesterol debería consumir descremada, que es diferente a deslactosada. Entonces, probablemente Sí. asumo que a eso se refiere. Entonces, utilizar la leche descremada en esa preparación para que no tenga la grasa. Sí, puedes hacer eso y también lo que preguntaban la semana pasada acerca de mantequilla y margarina, pues la mantequilla es más de grasas animales y la margarina más de vegetales, pero entonces a hacer lo que tú también nos explicabas, que vigilar cuál es la margarina que se usa, porque cuando la vuelven compacta, pues la vuelven una grasa trans, entonces a veces, como dicen las abuelitas, sale lo comido por lo servido. Ah, bueno. Hay una pregunta acá, pues como un comentario de una de nuestras usuarias, que lo único bueno de la leche es la grasa, pero no, la leche tiene proteína, tiene Sí. además calcio, entonces pues no necesariamente es mala si te la tomas sin la grasa y eso depende mucho si tú tienes problemas del colesterol y no. Y si no tienes, pues tómatela entera sin ningún problema. Nos estaban preguntando acerca de cuántas sesiones nos quedan, Yulisita, entonces no sé si quieres de una vez hacer la introducción a nuestra próxima sesión. Bueno, pues les cuento que ya estamos, esta es nuestra última sesión práctica. Por eso les queremos agradecer a todos la asistencia y el seguimiento que han tenido a este curso desde finales de junio y durante todo el mes de julio. Ya gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo enseñándonos tantas cosas acerca de cocina que yo creo que a todos nos han servido. Yo entre una de esas, a todo el equipo que ha estado con nosotros durante estas sesiones, a la Vicerrectoría de Servicios y Sostenibilidad, la Decanatura de Estudiantes, por supuesto al taller Cocina Fundación Escuela Taller de Bogotá, del que hace parte Jack, al equipo de Conéctate que nos ha apoyado todo el tiempo de todo este mundo virtual y logístico. Esperamos que haya sido de todo su interés. Los esperamos en nuestra última sesión que va a ser el próximo jueves. Jueves 6 de agosto será nuestra última sesión a las 11 de la mañana. En ella vamos a dar de cierre a este curso. Va a ser una sesión muy interesante porque vamos a integrar todo lo visto. Lo vamos a acercar a la práctica diaria, la forma de hacerlo fácil en nuestra vida diaria para que la comida sea lo que debe ser, una práctica diaria que no debe estresarnos más. Y vamos a ver algo de las tendencias novedosas o de las tendencias en alimentación que se encuentran. Es decir, a mí no me gusta casi llamarlas dietas, pero sí son todas estas tendencias en alimentación y en planes de alimentación que están relacionados con los hábitos. Vamos a estar otra vez los tres, una primera presentación teórica de integración y al final vamos a tener un panel los tres con todas las preguntas que ustedes tengan. Súper, Julie, no, muchas gracias por esa introducción y sí, les reiteramos la invitación al próximo jueves, 6 de agosto, para la sesión final de integración y todo el contenido de algunas tendencias alimentarias y pues más dudas que vamos a resolver ese día. Muchas gracias, gracias Jack, gracias Ana, Gracias nos vemos la Gracias otra a semana. todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos.